A nombre del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, INDEX, y de su presidente Luis Alonso Aguirre Lang, les damos la bienvenida a esta transmisión de INDEX TV, tu canal especializado en la industria manufacturera de exportación, y hoy que estamos transmitiendo en vivo desde las oficinas de la Dirección General de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía en la Ciudad de México, nuevamente con nuestro anfitrión, el licenciado Juan Díaz Mazariego, a quien le agradecemos como siempre por abrirnos la puerta de la Secretaría de Economía. Licenciado Mazariego, muchas gracias, bienvenido. Así también nos acompañan la licenciada Pamela Pinto Rangel, directora general adjunta de Operaciones y Facilitación Comercial de Comercio Exterior, licenciado Nicolás Díaz Rodríguez, director de Nomenclatura Arancelaria, licenciado Rogelio Toro, director del Sistema Integral de NOMS, licenciado Irving Luna Cruz, director de Operación de Instrumentos de Comercio Exterior. Bienvenidos, señores, muchas gracias. También estaremos en esta ocasión el licenciado Iván Lindon Aceves, director del director del Comité de Comercio Exterior y Aduanas de INDEX Nacional, y ustedes que me conocen, su servidor Juan Antonio Vázquez, director de INDEX Nacional. Damos también la bienvenida a nuestras 21 asociaciones y membresía de INDEX que se encuentran alrededor del país, así como a todo el sector manufacturero de exportación, al sector que representamos, a las empresas y a los interesados de comercio exterior a esta transmisión en vivo, que se deriva de una serie de reuniones entre INDEX y la Secretaría de Economía, y más reciente con la titular de la dependencia, la doctora Graciela Márquez, y el doctor Ernesto Acevedo, que es subsecretario de Industria y Comercio, con quienes acordamos difundir entre la comunidad de comercio exterior, junto con el licenciado Juan Díaz Mazariego, los temas que ocupan en esta transmisión, que vienen siendo los detalles sobre las normas oficiales mexicanas, exportaciones de acero y aluminio, cláusula 232, y trámites de comercio exterior ante la Secretaría de Economía. La sesión constará de dos partes. En la primera parte tendremos la presentación por parte del licenciado Juan Díaz Mazariego y su equipo de trabajo, y posteriormente tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Les recordamos a todos que estaremos recibiendo sus preguntas INDEX en la siguiente dirección, que es indextv@index.org.mx, como lo pueden ver en su pantalla. Repito, indextv@index.org.mx. Y va a estar apareciendo durante la transmisión para que nos manden sus dudas. A continuación, les cedo la palabra a Iván Aceves. A todos, ¿cómo están? Nuestro auditorio, bienvenidos. Su servidor, Iván Lindon Aceves, director del Comité de Comercio Exterior. La mecánica va a ser la siguiente. Van a ser 3 temas a exponer. Primeramente, los referentes a exportaciones de acero, importaciones y exportaciones de acero y aluminio, la 232, la sección. Posteriormente va a haber preguntas y respuestas. Pasaremos a las normas oficiales mexicanas y ahí también tocaremos preguntas y respuestas. Les pido por favor que inmediatamente desde ahorita manden sus dudas, sus preguntas, sobre todo de NOMS, porque el tiempo va a ser solamente a contestar normas oficiales, ya que son demasiadas preguntas. Y al final vamos a hacer los certificados de origen, los puntos relativos a los problemas que hay con ALADI o los beneficios que se pueden dar en la expedición de certificados, asimismo algunas situaciones nuevas que nos van a decir, como el sistema de numeración universal de datos. Así es, ¿verdad? Cedo la palabra a nuestro gran amigo, anfitrión, Juan Díaz Mazariego, director general de Comercio Exterior. Muchísimas gracias, Juan Antonio, muchas gracias, Iván. Por favor, permítanos nuestro agradecimiento a Luis Aguirre. A nombre de la doctora Graciela Márquez y del subsecretario Ernesto Acevedo, les damos una vez más las gracias por apoyarnos con su red de asociaciones para poder transmitirles de primera mano información que consideramos relevante en torno a la actualidad del comercio exterior en nuestro país. Como lo han manifestado Juan Antonio e Iván, en la transmisión del día de hoy abordaremos 3 temas. El primero de ellos tiene que ver con los preparativos que el Gobierno de México, la Secretaría de Economía en particular, está realizando con el objeto de instrumentar algunos de los compromisos derivados de la declaración conjunta de hace algunas semanas entre el gobierno mexicano y el gobierno americano, de los Estados Unidos de América, en materia de
la eliminación de las agresiones comerciales en materia de aceros y de aluminio. Al respecto, mi colega, el licenciado Nicolás Díaz, nos dará una explicación de la temática, cuáles son los temas que debemos considerar como relevantes en cada una de las empresas, particularmente aquellas que tienen exportaciones bajo la cobertura de la medida 232 hacia los Estados Unidos de América, y diversos aspectos de información que les permitirán a ustedes hacer un autodiagnóstico de si ustedes son una empresa que debiera estar tomando nota de las próximas medidas que la Secretaría estará emitiendo. La segunda parte de la transmisión de hoy la realizarán la licenciada Pamela Pinto y el ingeniero Rogelio Toro, ella de la Dirección General de Comercio Exterior, él de la Dirección General de Normas, con el objeto de atender una serie de cuestionamientos, inquietudes, preguntas que han seguido surgiendo, según nos comentan nuestros colegas del INDEX Nacional, relacionados con la entrada en vigor el 3 de junio del anexo de normas oficiales mexicanas. Como lo comentaba Iván, por favor, les rogamos empiecen a mandar sus preguntas para que en el segmento en el que Pamela y Rogelio intervengan, nos puedan ayudar a dar salida a sus preguntas de la manera más sencilla posible. Y por último, el licenciado Irving Luna, de la Dirección General de Comercio Exterior, nos va a ofrecer una visión de alianza entre el INDEX Nacional, sus asociaciones y la Secretaría de Economía, con miras a facilitar a ustedes el acceso a los certificados de origen, particularmente de ALADI. Como ustedes saben, hace algunas semanas la Secretaría de Economía ha venido tomando una serie de medidas que tienden a simplificar los trámites de comercio exterior derivados de diversas medidas de austeridad. Bueno, en este caso hablamos con Luis Aguirre la semana pasada, le hicimos una propuesta que creemos puede ayudar a la membresía del INDEX, como se la hemos ofrecido a otros organismos empresariales, para que funjan como expedidores de certificados de origen dentro de ALADI, y con ello estarán en condiciones de tener una mayor inmediatez en la obtención de sus certificados. Es decir, la Secretaría de Economía habilitará oficinas de organismos empresariales que les podrán entregar directamente esos certificados que al día de hoy les seguimos enviando a las oficinas de representación de la Secretaría de Economía en todo el país, pero tenemos un tema de ciertos tiempos de espera en razón de la tardanza, el tiempo que tarda en llegar la mensajería a esos destinos. Aquí la ventaja es que la Secretaría de Economía estaría generando en formato electrónico, en PDF, esos certificados, se envían por la misma vía electrónica a las asociaciones correspondientes, y entonces ahí estaremos habilitando personas de cada una de estas asociaciones para que nos haga favor de sellar y de firmar el certificado, firmas que daremos de alta ante la Secretaría Técnica de la ALADI, y entonces ese certificado será tan válido como los que la propia Secretaría de Economía les está extendiendo a ustedes. Es un tema bastante interesante. También Irving nos platicará de alguna manera, de alguna medida que en esta semana debe estar instrumentada por parte de la Secretaría de Economía y que tiene que ver con una generalización de la figura de exportador autorizado para efectos de los tratados con Europa y con Japón en materia de certificación. Es decir, las empresas podrán certificar origen para efectos de estos tratados en factura. También Irving nos lo va a explicar con algún detalle. Muchas gracias de nueva cuenta y pasamos al primero de nuestros temas con Nicolás Díaz. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Agradecemos la invitación del licenciado Juan, del licenciado Iván, para compartirles lo que está planeando el gobierno federal en materia de la implementación de un monitoreo interno y seguimiento a las exportaciones mexicanas de acero y aluminio.
Bueno, en el marco de la sección 232, los aranceles que aplicó los Estados Unidos a México, que empezaron a partir del 1 de junio del año pasado, el 17 de mayo del presente año se alcanzó un acuerdo entre ambos gobiernos. Previamente les vamos a platicar las medidas que se están planeando en el gobierno federal a fines de hacer la implementación de este esquema. Brevemente tocaremos los antecedentes, la declaración conjunta del 17 de mayo y la propuesta de monitoreo interno y seguimiento. Bueno, como antecedentes, pues el 1 de junio de 2018, el gobierno de Estados Unidos impuso aranceles a la importación de acero y aluminio originario de México con tasas de 25 y 10% respectivamente. En este mismo año, 5 días después, el 5 de junio, México publicó en represalia en el Diario Oficial de la Federación aranceles para 71 fracciones arancelarias cuando las mercancías fueran originarias de los Estados Unidos. Tras 11 meses de aplicación por ambas partes de las medidas de los aranceles, México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo para levantar las medidas arancelarias. Por su parte, Estados Unidos retira los aranceles al acero y aluminio que nos está aplicando y por su parte México retira los aranceles a las 71 fracciones arancelarias que estaban cubiertas. En la declaración conjunta se hacen ciertos señalamientos muy importantes acerca de cómo se va a llevar a cabo un monitoreo conjunto sobre las exportaciones de acero y aluminio que realicen ambos países. Dicho acuerdo señala, entre los puntos más relevantes, que ambos países establecerán de común acuerdo un sistema de monitoreo del comercio del acero y aluminio. Asimismo, este monitoreo se realizará de común acuerdo y con base en 54 categorías en el caso de acero y con 10 categorías en el caso del aluminio. Estas 54 categorías de acero corresponderán a 5 familias y en el caso del aluminio, estas 10 categorías corresponderán a 2 familias. Lo más relevante es, si se detectan incrementos en la declaración conjunta, se menciona como surge, en los volúmenes de importaciones hacia ambos países, se podrán reimponer los aranceles que previamente se habían establecido previa consulta al país que los está exportando. En este caso, pues regresaríamos a los aranceles de 25% al acero y 10% al aluminio. En cada categoría donde se detecte este incremento en las exportaciones. Bueno, a raíz de esto es que el gobierno federal trabaja en la implementación de un esquema de monitoreo interno para más tarde abordar propiamente lo que sería la determinación de un monitoreo conjunto en el seguimiento de exportaciones de acero y aluminio. Brevemente, pues les voy a platicar las categorías de productos que abarca la sección 232, que estarían sujetas a este monitoreo y seguimiento, una propuesta de modificación a la TIGIE a efectos de implementar de manera más precisa el monitoreo y seguimiento de las exportaciones, cuál es más o menos nuestro panorama de exportación, propiamente el planteamiento del esquema y finalmente puntos relevantes que ustedes deberán conocer para que nosotros podamos llevar a cabo de mejor manera la implementación. Bueno, primeramente, en la declaración publicada el 17 de mayo se señalan 64 categorías. Como les mencionaba, 54 corresponden al acero y 10 corresponden al aluminio. Son las que ven ustedes en su pantalla, donde es la categoría A, productos laminados, categoría B, tubería y productos tubulares, categoría C, que es básicamente acero inoxidable, que puede contener tanto laminados como tubería, como largos, como semiterminados, todos de acero inoxidable, categoría D, productos largos y categoría E, semiterminados de acero. En el caso de las 2 familias del aluminio, la primera sería el aluminio en bruto, ya sea aleado o no aleado, y el aluminio trabajado, es decir, manufacturas largos, planos, semiterminados, etc. Incluso productos forjados o colados. Primeramente, una parte importante de la aplicación de este esquema es en aras de facilitar la identificación de mercancías, tanto en la tarifa mexicana como en las categorías que establecen los Estados Unidos, la cual actualmente es de 382 en el caso de fracciones arancelarias mexicanas, en el caso de acero, y 48 fracciones arancelarias en el caso del aluminio, que estarían dentro de la cobertura de la sección 232, se pretende hacer modificaciones a la TIGIE a efecto de que estas 64 categorías empaten de la manera más precisa con la tarifa mexicana.
La propuesta, de manera precisa, pues es la creación de aproximadamente 82 fracciones arancelarias, la modificación de 25 fracciones arancelarias en su texto de manera que se adecúen a las nuevas creaciones y la eliminación de 21 fracciones arancelarias. ¿Cuál es el panorama de exportación? Tomando como referencia el periodo de exportaciones a Estados Unidos que ha realizado México en 2016 al 2018, en exportaciones totales nosotros hemos encontrado un acumulado de 10.2 millones de toneladas, con un promedio de exportación mexicana a los Estados Unidos de 3.4 millones de toneladas, y hemos detectado que la exportación, estas cifras hablando del caso del acero, se ha realizado a través de 1.867 empresas. ¿Qué es lo relevante para nosotros? En aras de la aplicación del esquema, nosotros buscamos identificar las asociaciones a las que pertenecen estas empresas exportadoras. Hemos identificado, al conocimiento que tenemos hoy en día, que empresas identificadas en cámaras o asociaciones, ejemplo el propio Index, representan aproximadamente el 97% de las exportaciones totales de acero que realiza México a través de las fracciones arancelarias que estarían afectadas por este monitoreo y seguimiento. Asimismo, tenemos identificado que el resto, en el cual se juntan alrededor de 1.376 empresas, no corresponden a ninguna cámara o asociación, o que su exportación ha sido de manera un tanto esporádica, que representarían el 3% del total. ¿Por qué es importante para nosotros el conocer si una empresa se encuentra afiliada a una cámara o realiza exportaciones esporádicas y no podríamos considerarlo un exportador regular? En el planteamiento del esquema que vamos a proponer, estamos dividiendo en categorías de acuerdo en el lugar que ocupan en la cadena de producción del acero. La declaración conjunta lo que nos indica es que será importante para el monitoreo identificar aquel acero y aluminio que ha sido fundido en la región, ya sea en molinos de Canadá, Estados Unidos o México. En este sentido, tomando la cadena de valor y producción del acero y del aluminio, empezaríamos que la categoría de menor riesgo desde el punto de vista de la autoridad, pues es aquel donde directamente se funde el acero o el aluminio. En este caso, en su pantalla, ustedes ven 3 categorías generales, donde la primera categoría y la segunda categoría están divididos en inciso A y B, donde, partiendo de la categoría 1, el mayor grado de certeza que podemos tener acerca de la fundición del acero o aluminio, pues es propiamente el molino productor. En este caso, al inicio de nuestra cadena tenemos a los molinos, en segundo punto, en el punto 1A, clientes directos de estos molinos y que han sido reconocidos por los propios molinos productores como clientes. En el caso B, son molinos, son clientes también directos, pero no propiamente de molinos mexicanos, sino de molinos ya sea de Estados Unidos o Canadá, y que han sido reconocidos ampliamente por estos molinos como clientes directos. En nuestra percepción, son este grupo de la categoría 1, molinos 1A y 1B, los que representan el menor riesgo hacia la exportación en términos de saber que el acero ha sido fundido o el aluminio en México. La segunda categoría, la categoría 2A y 2B, son aquellos clientes que no han sido directamente reconocidos por molinos ni mexicanos, ni de Estados Unidos, ni de Canadá, pero que hemos identificado que tienen una exportación recurrente. Tanto molinos que directamente clientes que directamente le compran acero o aluminio a molinos mexicanos, o que le compran a molinos en Estados Unidos o Canadá. Finalmente, tenemos una categoría de todos aquellos que tenemos identificados, pero que en el periodo analizado han tenido exportaciones esporádicas o que no es muy frecuente. Finalmente, nosotros en nuestro análisis hemos detectado que, como les mencionábamos anteriormente, la mayor parte de las exportaciones pues, se concentran en lo que llamaríamos la categoría 1. Molinos, clientes de estos o clientes de molinos americanos, estadounidenses. Y alrededor del 3% caen en la categoría 2A, 2B y traders. En este sentido es importante para nosotros tener identificados quiénes son, en qué lugar se encuentra su empresa, si es que nosotros la identificamos como exportadora, para saber en qué categoría estaríamos nosotros colocando a su empresa. ¿Por qué es importante?
Lo que se plantea, dadas las circunstancias que les platicábamos en los niveles de exportación, las categorías que tenemos previstas, así como el monitoreo de mercancías específicas de la tarifa, es la implementación de un aviso automático de exportación. Ello, pues literalmente con los fines de llevar un control estadístico más fuerte de lo que se está exportando a los Estados Unidos, incluso identificar aquello que es fundido en la región o no es fundido en la región. A grosso modo, el proceso sería el siguiente: es el registro, tú mandas tu solicitud en la cual se te van a pedir ciertas características que no van a diferir en gran esencia de lo que ahora se realiza para los avisos automáticos de importación, donde es una descripción detallada de la mercancía que planeas exportar, el país de origen de la mercancía que vas a exportar, nombres y datos de contacto de la empresa, el número de certificado de molino del material que vas a exportar, la fecha de expedición, así como el volumen de lo que planeas exportar. Como te platicaba, vamos a realizar un análisis con base en lo que habíamos comentado antes, aquellas empresas que ya tienen antecedentes de exportación, la exportación de la mercancía, si no tiene antecedentes generales, o si nunca has exportado y cómo te colocarías. Finalmente, pues tomando en cuenta estos análisis, se dictaminará la solicitud de acuerdo a lo que hemos comentado. Por eso reiteramos la importancia de saber y que nos comuniques si es que tú realizas exportaciones de acero o aluminio que pudieran caer en la cobertura del monitoreo interno o el seguimiento, para identificar en qué categoría te encontrarías y con ello tenerte identificado como un exportador recurrente de acero y aluminio a los Estados Unidos y no tengas mayor problemática una vez que se implemente el esquema. Entonces, simplemente para reiterarles, esperaríamos de ustedes que nos informaran si cuentan con operaciones de exportación a través de mercancías afectadas por la 232. Las fracciones que se encuentran afectadas, que hemos identificado, les repito, 48 fracciones arancelarias en el caso de aluminio, capítulo 76 de la tarifa, y 382 fracciones arancelarias mexicanas en el caso del acero, de los capítulos 72 y 73 de la tarifa, se las hemos hecho llegar a la dirección del INDEX, comunicarse con ellos para que ustedes puedan rastrear si han reportado exportaciones o prevén realizar exportaciones a través de estas fracciones arancelarias, y identificar también aquellas exportaciones que propiamente no realicen ustedes, pero que mercancía que ustedes venden pueda ser exportada por sus clientes. De esta manera, pues tendremos conocimiento de que ustedes o sus clientes exportan mercancías que vamos a monitorear por la 232 y podamos asignarles la categoría correcta y evitar cualquier complejidad en el futuro una vez que se aplique el esquema. Bueno, por mi parte es todo. Les agradezco su atención y continuamos con nuestra sesión. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Excelente la intervención de Nicolás Díaz Rodríguez. A continuación le vamos a pedir a Rogelio Torro Cruces, Pamela Pinto Rangel, que ellos son director del Sistema Integral de Normas, así como directora general adjunto, que nos apoye con las preguntas, tanto de acero y aluminio, van a llegar conjuntamente, vamos a contestar por parte de Nicolás, así como las preguntas que han llegado de normas oficiales mexicanas. Le pedimos a los staff que nos vaya pasando las preguntas que han llegado, por favor, las preguntas. Ahorita van a ponerse las preguntas en pantalla para darles contestación con los diferentes expositores. Sí es correcto, Iván, y mientras damos pie a las preguntas de normas oficiales mexicanas, me gustaría hacer un par de comentarios en torno a la exposición que acaba de hacer Nicolás sobre acero y aluminio. Número 1, Index Nacional tiene un listado de fracciones, de las fracciones mexicanas que se verán repercutidas o que se han visto envueltas en el tema de la 232. Es importante que lo conozcan, es importante que hagan un análisis, pero algo que es muy importante es que no lo vean como algo que solo sucede en algún momento, sino que tienen que estar permanentemente alertas de la necesidad que pueda tener la empresa de realizar alguna operación a través de alguna fracción vinculada al tema 232. Es decir, si el día de hoy no tienen alguna exportación vinculada a 232,
no significa que ya estén exentos de relacionarse en algún momento con el tema. Es algo que permanentemente deberán estar revisando. En algunas reuniones que hemos tenido con algunos otros gremios, al principio se llamaban extrañados diciendo, pues es que yo no exporto acero. Cuando hablamos de acero, no pensemos nada más en el acero más primario. Por eso es importante que como empresas tengan acceso a esta lista y la revisen adentro de cada una de sus empresas, la propia y las filiales. Algunas empresas, por ejemplo, nos decían, oye, pero si yo no exporto acero, resulta que lo que estaban exportando, por ejemplo, eran algunas piezas, partes o componentes en acero que no tienen la forma de hojas, placa o varillas o tubos, pero que ya es el acero maquinado, ya tiene algún trabajo y sin embargo desde el punto de vista de clasificación arancelaria encuadra perfectamente en alguna de estas fracciones. Entonces, ojo, no se vayan con la finta de que tiene que ser acero primario nada más para estar dentro de la cobertura de la 232. Por eso es muy importante que revisen las fracciones arancelarias a través de las cuales está saliendo su producto. Alguna otra empresa nos decía, por ejemplo, al principio no les sonaba que tuviera nada que ver con este tema, hasta que revisaron y se dieron cuenta que si bien no es cierto que sean exportadores regulares de cantidades importantes de acero, sí su matriz, su corporativo, les exige que les envíen placas de acero con algún trabajo de recubrimiento, particularmente, por ejemplo, pintura, pruebas de pintura, para someterla a pruebas en laboratorios americanos. Y entonces esto es una exportación que uno no pensaría que está exportando acero, pero esas placas de lámina con algún recubrimiento son acero, están también dentro de la cobertura de la 232. Entonces es importante, insisto, que no nos vayamos con la finta de que estamos hablando únicamente de acero primario. Estamos hablando de que vale la pena revisar cuál es todo ese listado de fracciones arancelarias que están bajo la cobertura de la 232 para que tengan un análisis exhaustivo de las repercusiones que pueden tener en la operación de sus empresas. Gracias, Iván. Muchas gracias. Bien. A continuación, el staff nos pone las preguntas. Aquí está ya. Primera pregunta. En operaciones donde no se presenta la mercancía ante la autoridad, ¿es necesario cumplir con el trámite de NOMS? Por ejemplo, en cambios de régimen. Adelante, señores. Sí, bueno, en cambios de régimen, cuando el cambio o el régimen al que voy a destinar la mercancía es importación definitiva, sí se tendría que cumplir con la norma correspondiente. Aún y cuando la mercancía ya no se presenta como tal ante la autoridad aduanera, digo, al momento de llevar a cabo el cambio, tienes que presentar o más bien declarar el número de folio del certificado correspondiente. Ok, muy bien. Siguiente pregunta, si me ayudas con la pantalla más grande. ¿Cómo se han asegurado la Dirección General de Normas y Secretaría de Economía que los OC, vienen siendo los OC, órganos certificadores, organizaciones de certificación, tengan la capacidad de dar respuesta a las solicitudes de emisión de certificados? Algunos no contestan ni el correo ni el teléfono y otros dan respuestas en 50 días porque tienen mucha carga de trabajo. ¿Hay alguna forma de mejorar la respuesta de los órganos certificadores o que las autoridades puedan ser informadas de anomalía? ¿Quién lo va a contestar? Si me permiten, muy buenas tardes. Sí, sobre este tema, efectivamente, ¿no? Los órganos de certificación tienen que tener la capacidad, puesto que están acreditados ante la entidad mexicana de acreditación, y valga la expresión, pues, si tienen o identifican casos de retraso o no les brindan el servicio adecuado, por favor háganlo de nuestro conocimiento para tomar las acciones necesarias. Pero todos los organismos, laboratorios y unidades de verificación pues deben atenderlos en sus solicitudes, sobre todo para este tema de la instrumentación del acuerdo de normas. A ver, Rogelio,
esta es de mi cosecha. Me preguntan, ¿qué pasa con el oficio que se dictó como una especie de prórroga al 30 de junio? Si actualmente algún organismo certificador ya les dijo con pruebas contundentes que no va a poder tener listos los certificados, ¿va a haber otro oficio en alcance o qué va a pasar en sus supuestos? Este criterio no es per se una prórroga, es un beneficio a todos aquellos importadores que están cumpliendo en tiempo. Les da ese beneficio de que ingresen su producto al laboratorio o al organismo de certificación a fin de que les realicen la prueba de producto y con ello estar dando cumplimiento. El organismo, el laboratorio les da un folio provisional que es con el cual pueden ya ingresar sus mercancías en punto de entrada al país. Mas, sin embargo, no es una prórroga, este beneficio es hasta el 30 de junio en principio, ¿no? Se evaluará, pero en principio es hasta el 30 de junio. Entonces hay la posibilidad, ¿verdad?, de que se dé una evaluación y pueda haber todavía el problema de algunos organismos certificadores que tengan excesiva carga de trabajo. Así es, ¿verdad? Sí. ¿Me permites, Iván, añadir a lo que comentaba mi compañero Rogelio? Como tal, el oficio no es para que obtengas el certificado antes del 30 de junio. Lo que te va a permitir es ingresar la solicitud ante el organismo con tu acuse de recibo de ese ingreso de la solicitud de certificación. Con este folio es con el que vas a poder llevar a cabo tus operaciones en la aduana. Perfecto. Pero no necesitas como tal tener el certificado antes del 30 de junio. Entendemos las cargas de trabajo de los laboratorios, por eso se da este beneficio a través del oficio que comentabas, pero es para que con el folio de recibido que te dé el organismo de certificación tú puedas llevar a cabo tus operaciones. Perfecto. Entonces, solo en caso de que siga la problemática de carga de trabajo, ustedes entonces ya pronunciarán algo nuevo con un nuevo oficio. De hecho, el oficio trae un plazo de 90 días. Tú en este plazo de 90 días vas a poder utilizar el folio que te dé el organismo, entendiéndote, como te comentaba, a las cargas de trabajo, previendo que antes de estos 90 días el organismo ya esté en condiciones de darte tu certificado. Perfecto. Entonces, tenemos 90 días para trabajar. Para obtener el certificado, para que los laboratorios te den tu certificado. Correcto. Seguimos. Adelante, Juan, ibas a decir algo. Sí, es muy importante, Iván, hacer hincapié en que, como bien han dicho mis colegas, este oficio no es ningún tipo de prórroga. Por favor, pierdan las esperanzas. No va a haber ninguna prórroga. No se está planteando que haya ninguna prórroga. Estamos hablando única y exclusivamente del tiempo necesario para que el organismo y o el laboratorio correspondiente tengan la capacidad de entregarles el resultado del proceso de evaluación de la conformidad y que eso no cuente negativamente en contra del importador cuando no es algo atribuible al importador. Estamos hablando de un tema atribuible a la infraestructura de evaluación de la conformidad y por eso es que se da este tiempo, este espacio, a efectos de que los laboratorios y o los organismos tengan la capacidad de resolver aquellas solicitudes que entraron en cierta oportunidad. Nada más, no va a haber ninguna prórroga de ningún tipo. Pues muchas gracias. Ya escucharon de parte de nuestro director de Comercio de la Secretaría de Economía. No es prórroga. Lo dijimos en índice en la plática anterior del comité. No es prórroga, es un beneficio. Y yo creo que con esto ya queda bien asentado que el 30 de junio se acaba ese beneficio. Siguiente pregunta. Está muy interesante las preguntas. Duda sobre equipo de cómputo monitoreo, TV de pantallas planas. Para este tipo de equipo podemos exentar las NOMS con fundamento en el oficio 414.2019.1573. Este equipo se instalará en la línea de producción de nuestra planta. Son importación definitiva todo equipo de cómputo accesorio. Estos y las pantallas siempre se han importado definitivamente. Contamos con procesos vigente, procesos automotriz y autopartes, el capítulo 19. Este equipo de cómputo, accesorios y pantallas se encuentran en la línea de producción. ¿Con base al oficio se puede exentar de las NOMS? No. Adelante, Juan. A reserva de que aquí mis colegas lo expliquen con mayor detalle, la regla general es que toda mercancía debe cumplir
De nueva cuenta, como lo hemos externado en ocasiones anteriores, estamos frente a normas de seguridad cuyo objeto es precisamente cuidar que nuestra vida, nuestra integridad, de nosotros, de nuestros seres queridos, de nuestros trabajadores, esté salvaguardada. Y por eso insistimos, la regla general es cualquier mercancía que esté sujeta al cumplimiento debe cumplir. En estricto sentido, la razón de que haya alguna exención es porque no tiene sentido que sometamos a pruebas para determinar si una mercancía cumple o no con las normas mexicanas cuando la mercancía va a ser exportada a otro territorio y por lo tanto debería estarse preocupando el productor por cumplir con los estándares de ese lugar de destino de la mercancía y no el mexicano, dado que no va a ser comercializado aquí. Pero aquí estamos hablando de insumos, partes y componentes. Cuando estamos hablando, por decirlo de una manera general, de bienes de capital, de maquinaria y equipo, quizás es un lenguaje más apropiado en nuestro sector, entonces esa maquinaria y equipo por supuesto que deben cumplir con las certificaciones correspondientes. Entonces, la regla, señores, quedó muy clara, es la IPC, insumos, partes y componentes, esos están exceptuados cuando la mercancía se va a exportar. Y maquinaria de equipo sí entra por su norma de seguridad, así es. Así es. Independientemente de que sea Procex o no Procex, va a entrar. Así es. No es artículo 4 aquí la excepción. La cuestión es que es maquinaria de equipo y no se refiere a insumos, partes y componentes. Ese es el sentido. Así es. ¿Por qué? Porque se está buscando la seguridad de las personas y por lo tanto si se van a quedar aquí, estas máquinas deben de cumplir. Es correcto, ¿verdad? Así es, incluidos los operarios. Los operarios. De nuestras empresas. Muy bien. Inclusive los desperdicios. Algunas máquinas que se consideren desperdicios, ya las podemos decir que se van a exportar. Ahí cómo jugarían. Pues si las exportan no tenemos ningún problema. Perfecto. No muy requieren bien. la certificación. Perfecto, muchas gracias. Siguiente con las preguntas. Muy bien, le subimos poquito por favor la pantalla. En el caso de certificados de origen con el siguiente tratado, el siguiente tratado México-Uruguay, las sustituciones se estarán elaborando ahí mismo en INDEX. ¿Es ALADI, México-Uruguay? No, ¿verdad? Todavía no entramos al No. tema de certificados de origen. Creo que Es el bloque que sigue. Lo mandamos por Exactamente, les pediríamos que esa pregunta la Sí, tratáramos la mandamos adelante. en la siguiente. Siguiente las preguntas. Bien, señores. En el oficio número 414 de 2019, 1573, de Secretaría de Economía, resuelve respecto al inciso H, en específico, mercancías que se destinan a la producción. Nuestra duda es a la interpretación que debemos de darle. 1. Con el simple hecho de que el bien se destina a usarlo dentro del proceso de producción, ¿ya se pueden usar la excepción del inciso H del numeral 10 del acuerdo? Ejemplo, ventiladores sujetos a NOM pueden tener un uso dentro de la línea de producción o dentro de un equipo de producción como refacción accesoria del mismo, al igual que un monitor sujeto a NOM puede tener un uso como parte de un equipo de producción. 2. Que el bien se destine y se use, integre o forme parte del producto que se elabora y posteriormente se exporta, es decir, que el bien que se importa en definitivo se agrega al producto a exportar. Juan, yo creo que te la sabes de memoria, está sencillita. Sí. Volvemos a lo mismo, estamos hablando que la excepción alcanza única y exclusivamente a insumos, partes y componentes. Todo bien de capital, toda maquinaria y equipo necesariamente tiene que cumplir. Insisto, no es por una definición burocrática, es para salvaguardar la vida, la integridad, la salud de las personas, incluidos ustedes que están en planta, incluidos nuestros compañeros operarios que están en planta y que están expuestos al funcionamiento de estos equipos. Sea que esté en la línea de producción, sea que sea equipo para una capacitación, lo que sea, está necesariamente obligado a cumplir. Entonces, los monitores, las computadoras, los ventiladores, los microscopios, que son partes, insumos o componentes, no entran, pero si son exportados, pero si forman parte de la maquinaria y equipo necesaria, sí entran. Así es, ¿verdad? Así es, así es. Así que si tengo una de producción y tengo aquí mi monitor, mi computadora y tengo aquí mi microscopio y estoy usándoles como parte de esa maquinaria, sí entra. No hablemos que se va más allá de lo que dice el inciso H. Así es. No hay una exención entonces, sí Así entra. Solamente deben ser insumos,
partes y componentes para exportación, es todo lo que entra, Así es. exceptuado. Muy bien, siguiendo con las preguntas. Yo sé que a muchos no les gustó la contestación, me doy cuenta, de los que están a aquel lado, ¿no? Porque todos esperaban oír otra cosa, ¿verdad? Ok, siguiente, punto 5. Si exporto o importo una de las fracciones listadas en las afectadas por la 232, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Creo que es para ti, Nicolás. Bueno, al momento, en lo que le estábamos platicando, es un mecanismo que se plantea y que se está diseñado a seguir. Por eso el hincapié que hacemos en que si ustedes se detectan, en este caso, entre las empresas que exportan de estas mercancías, pues hacérnoslo saber, pasarnos a través de la cámara, su RFC, platicarnos en qué si ustedes exportan acero, qué mercancía exportan y de dónde obtienen esa mercancía para que nosotros podamos considerarlas y asignarlas en alguna de las categorías. Por el momento es importante, no hay un esquema, no se está aplicando el esquema. En el momento en que el esquema entre en vigor, pues se les hará de su conocimiento. Asimismo, en el caso de la importación, al día de hoy, los únicos esquemas que habría que cumplir pues son los que están vigentes, que son, como lo saben, los de avisos automáticos, que contempla 269 fracciones arancelarias, y en el momento en que se haga alguna modificación, se les hará de su conocimiento. Al día de hoy, no hay un esquema, el esquema que les hemos planteado no se aplica. Bien, seguimos con las preguntas. Muy bien, Nicolás, muchas gracias. Seguimos con las preguntas en pantalla, por favor. Nuestro staff está trabajando porque son muchas preguntas, hay que filtrarlas. Bien. ¿Cuál es el correo al que se deberá de remitir para la solicitud y qué documentos se deben presentar? No sé a qué se refiere, a qué trámite. ¿Existe una resolución en caso que sea así? ¿Cuál es el plazo de contestación? Esto es un requerimiento que se va a cumplir. Ok, 5, aquí está, perdónenme. Si exporto o importo una de las fracciones listadas a las afectadas 32, ¿cuál es el punto a seguir? Y luego ya la contestamos. ¿Cuál es el correo al que se debe de remitir para solicitud y qué documentos se deben de presentar? Esta para Nicolás, es parte de la pregunta. ¿Existe una resolución? En caso de sea así, ¿cuál es la contestación? Esto es un requerimiento, se va a cumplir en el momento del despacho de mercancías. Creo, Nicolás, que son 3 puntos dentro de la pregunta 5. Así es, ¿no? Así es. Como les mencionábamos, en el caso de cuál es el correo al que se deberá remitir la solicitud, aún no está el esquema formalmente establecido. En su momento se asignará una cuenta. Es más, incluso se plantearía cuál será formalmente. El correo electrónico es una de las tentativas para que opere este esquema, pero reiteramos que al momento no se está aplicando. Lo que sí les queremos hacer énfasis es informar su RFC, en el caso de que ustedes sean empresas que estén exportando, que se identifiquen dentro de este esquema, para poderles asignar la categoría con lo que estábamos conversando. Esta información nos la podrán hacer llegar a través de la cámara del INTEX. Muy bien. Con esto contestamos las 3 preguntas, que en su momento se informará cuál es el procedimiento exacto a cumplir. Bien, siguiente pregunta, esa está muy interesante. Recuerden que anteriormente el procedimiento era que hacemos una carta, bajo de decir verdad, de que no se va a comenzar la mercancía y no cumplimos con la NOM. Esto desaparece con las nuevas disposiciones, pero preguntan, las NOMs que no están en la publicación, obviamente el 23 de octubre, como obligación de cumplir, ¿se puede aplicar la carta? Sí, todavía. Como pueden suponer, en la primera etapa únicamente nos enfocamos hacia normas de seguridad, pero en breve estaremos también abordando el resto de las normas, en donde ya no le vemos mucho sentido a esa carta. Quisimos hacerlo primero con lo que más urgía, que eran las normas de seguridad. Sin embargo, en breve estaremos viendo también algunos ajustes con las otras normas. Básicamente, el mayor volumen de normas tiene que ver con normas de información comercial y es en lo que nos estaremos enfocando. En términos generales, las operaciones que realizan las empresas con programa IMEX no son operaciones de este tipo. Ustedes, en términos generales, no requieren aspectos de cumplimiento con normas de información comercial. Pero de cualquier manera, si nos invitan nuestros amigos del INDEX, con gusto estaremos platicando en su oportunidad de esos nuevos ajustes. Perfecto, entonces la tendencia es la desaparición de la declaración bajo proceso de verdad. Seguimos con las preguntas. Una pregunta muy importante, que alguien tiene calendario. Fíjense bien,
La fecha límite para iniciar el trámite de certificación de un organismo certificador es el 30 de junio, como lo dijimos, y viene en el oficio respectivo. Pero los organismos certificadores no trabajan sábados ni domingos, lo que reduce esta fecha límite del 28 de junio, que es un viernes. Se tomarán en cuenta los 2 días inhábiles 29 y 30, pudiéndose aplicar el beneficio al 1 o 2 de julio, o el 28 de junio muere el beneficio. El oficio es claro en que es al 30 de junio y es para efecto de la transmisión al sistema. Los organismos de certificación podrán enviar hasta el domingo esa información a través del sistema para que el SAT pueda, digamos, que levantar el candado y puedas llevar a cabo tus importaciones. No se prevén 2 días adicionales, tenemos, como dice el oficio, hasta el 30 de junio. Bien, entonces hay que tomar en cuenta la fecha de habilitación que esté trabajando el sistema de normas aduanas, que es un nuevo cambio, que puede ser hasta el último minuto del día 30. Así es, ¿verdad? Así es. Así es. Siguiente pregunta, muy bien, excelente. Tema, los TPLs, textiles, no dice textiles, TPLs en general, comentaron que el periodo de utilización para los certificados de elegibilidad TPLs se aumenta de 10 días a 15 días hábiles. Agradecemos nos indicaran cuál es el fundamento legal para poder compartir la ampliación del plazo a nuestro agente aduanal. En realidad, más allá del fundamento, es la Secretaría la que unilateralmente está ampliando la vigencia de los certificados. Dentro del certificado sale la fecha de fin de vigencia. Entonces, ahí es donde realmente ustedes van a estar viendo reflejado este cambio. Ok, muy bien. Yo tendría más bien a la cuestión de las facultades de las autoridades en cuanto a lo que la ley les permite, principio de la legalidad. Si la ley les permite emitir una prórroga, una ampliación, pues obviamente tienen facultades para hacerlo, ¿verdad? Siguiente pregunta. Ya parezco abogado, ¿verdad? Tema IMEX. Bueno, ni modo. Para las solicitudes del programa de nuevos de IMEX y ampliaciones para mercancías sensibles que requieran visitas de verificación, comentaron que aceptaría por visitas de fedatarios. ¿Cuándo empezará este esquema y dónde se encuentra el fundamento legal? Si ingresamos a algunas anteriores solicitudes de esta semana, ¿quién llevará a cabo la visita, ya que no cuentan con personal en las delegaciones? ¿Cuánto es el tiempo de respuesta? ¿Y con quién podemos dar seguimiento a nuestra solicitud? Esto es facilita para ti, Juan. Sí, miren, en breve estaremos informándoles ya con detalle en qué sentido se está tomando esta modificación, es decir, los puntos que debe observar el fedatario público al levantar la fe de hechos en donde haga constar que él se constituyó en el domicilio correspondiente y la visita que está realizando. Entonces, pronto estarán teniendo esto, tan pronto como no debe pasar del miércoles, es que la Secretaría estará divulgando esto, con el objeto de que empiecen a contactar, si tienen la necesidad, al fedatario público que tenga la capacidad de realizar esta visita. Son cosas que, insisto, pronto estaremos divulgando ya con mayor detalle por los canales que ya son costumbre en nuestro tema de comercio exterior, por el SNICE. Gracias, me agradecemos con las preguntas. Se elabora sustitución en cuanto a los certificados de Uruguay, ya que en Bucem aún no están habilitados para agregar la información por periodo. Por tanto, solo se permite agregar datos de un plan, de una pieza, costo, modelo. Posteriormente se llevaba a Secretaría de Economía, delegación local, la cual nos autorizaba una sustitución con la información sin mencionar por pieza, ya finalmente presentado y autorizado por periodo. En este caso, ¿se harán las sustituciones en INDEX? Les rogaría que continuáramos con las preguntas de los bloques 1 y 2 para dar pie al tema de certificados de origen con Irving Luna en unos momentos. Así es, adelante con las preguntas que son de los temas correspondientes. Se han entregado los certificados de origen incompletos de las delegaciones locales. ¿Qué procede con los certificados de origen que ya se emitieron y no llegaron? Mismo tema, certificados de origen, los mandamos abordamos después. En el siguiente. Creo que son todas las preguntas, ¿verdad? Así es. Son las preguntas que recibimos. La más importante de la fracción H, yo creo que ya tienen ustedes la respuesta. Sé que no les gustó mi parte de mi comité,
pero es una respuesta que es correcta porque está fundada y motivada en derecho. Bien, seguimos con la siguiente exposición. En virtud de que hay muchas preguntas y le pedimos ahora, le damos la palabra a Irving Luna Cruz, director de operación de instrumentos de comercio exterior. Pasamos entonces con Irving. Vamos a dar unos minutos mientras hacemos un movimiento aquí en cabina. Ok. Vamos a pedir. Perfecto. Pues muy buenas tardes, seguimos con el tema de certificados de origen. Ya lo habían comentado al inicio de esta sesión. Básicamente lo que se pretende es presentarles parte de las medidas subsecuentes que estaremos tomando para temas de simplificación. En particular, una de ellas es la habilitación de personal del INDEX dentro de las entidades federativas que nos permitirán que nos ayudarán a entregar los certificados de origen dentro de las entidades federativas. Explico con más detalle el tema. En el marco de la LADI, la Secretaría de Economía puede ampliar la autoridad para la validación de los certificados de origen. Este tema de la validación de los certificados de origen con diferentes organismos nacionales lo hemos venido haciendo de manera recurrente durante los últimos años. ¿De qué se trata? Pues básicamente es que la Secretaría de Economía habilita a funcionarios de ciertos organismos nacionales, ciertas cámaras que nos ayudan a la validación del origen, es decir, a emitir los certificados. La estrategia que vamos a estar siguiendo con el tema con los compañeros del INDEX básicamente es habilitar firmas de los funcionarios de INDEX. Estaremos habilitando firmas de los funcionarios de INDEX y lo que estaremos haciendo es informarle a la LADI que serán adicional a los ya establecidos, a los ya habilitados dentro del marco. Estaremos informando a las autoridades de la LADI que serán nuestros compañeros de INDEX que nos apoyarán con la emisión de los certificados y esto nos ayudará a llegar mucho más rápido con ustedes dentro de las entidades federativas. Si bien es cierto, como lo comentaban al inicio, los certificados de origen han ido fluyendo probablemente de una manera un tanto lenta o complicada. Esto se ha debido a la diferente comunicación que debemos de tener con nuestras delegaciones y subdelegaciones, y esta comunicación se da a través de mensajería, es decir, enviar una vez emitidos los certificados sellados y firmados. Lo que se hace es básicamente entregar el certificado de origen, enviar el certificado de origen a las delegaciones, y una vez que las delegaciones tienen ese certificado de origen, pues lo entregan a ustedes como exportadores. ¿Qué vamos a hacer con el INDEX? Básicamente vamos a habilitar el organismo. Para ello le pediríamos al INDEX, por favor, que nos enviaran un escrito libre donde debe estar dirigido a Juan Díaz Maza Diego, en el cual deberán solicitar el alta del organismo y de las personas que estarán habilitadas para firmar los certificados, y este escrito libre debe ser en una hoja membretada. La finalidad es que podamos tener, no solamente tengamos en las diferentes representaciones, en las diferentes oficinas, quienes van a ser los funcionarios que estarán habilitando el certificado.
Acompañado del escrito libre deberán de estarnos enviando 3 originales de un formato en específico. Estos 3 originales básicamente van a indicar pues, el nombre del país, está divididos por secciones el documento. En el apartado del registro de firmas, pues básicamente en el nombre del país vamos a colocar México y los puntos 2 y 3 los vamos a dejar vacíos porque eso le corresponderá ya a la LADI de definir cuándo será vigente la firma. En la edición o la sección de entidad habilitada estaremos poniendo el nombre completo del organismo, el domicilio y jurisdicción para la validación de los certificados y qué mercancías comprende la habilitación. En el caso de Index consideramos que básicamente son todas las mercancías, no hay un rubro muy particular para el caso del Index, entonces le estaremos pidiendo que nos manden en el universo arancelario donde digan todo y capítulo o partida, también coloquemos todo y nos coloquen el nombre y los apellidos de los funcionarios que estarán habilitando, ¿no? La idea es, obviamente, este formato lo vamos a colocar por 3 veces por cada una de las personas que estaremos habilitando en cada una de las entidades federativas, como así ustedes lo determinen, y esto sería digamos, este sería el formato que tendríamos que estar llenando de manera conjunta con ustedes para que nosotros podamos habilitar al personal del Index que pueda firmar, sellar los certificados y entregarlos directamente a las empresas. Es parte de las medidas de simplificación que estamos haciendo, esto con el objeto de poder eliminar esta brecha que está sucediendo entre el ingreso de la solicitud de validación, la firma del certificado, el envío a la delegación y la entrega al exportador, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta medida? Pues básicamente el solicitante va a seguir ingresando el trámite normal en la BUCEM, no va a haber absolutamente cambio. El procedimiento lo estaremos haciendo de manera tradicional como lo vienen haciendo las empresas. La empresa ingresa su trámite de validación de certificado, la DGC genera los certificados del padrón Index. ¿A qué le llamamos padrón Index? A la relación de empresas que el Index nos proporcionará para identificar qué empresas estarán acudiendo a las oficinas del Index por los certificados, a efecto de que esta dirección general pueda descargar o generar los certificados, hacer el envío al Index y una vez que tengan ellos el certificado, poderlo imprimir, firmar y sellar como básicamente lo hemos venido haciendo nosotros aquí en la Dirección General de Comercio Exterior. Una vez que el Index imprime el certificado, lo valida con el sello y su firma, que es importante comentar aquí que en la última parte del documento o del anexo que ustedes nos van a entregar, debe de venir la firma tal y como la van a poner en el certificado, nombre de la persona habilitada y el sello que aparecerá en el certificado. Si el sello va a ser distinto en las diferentes oficinas de las entidades federativas, es importante que sea ese sello el que van a utilizar, no uno genérico, porque luego lo complicado es entre que genero los sellos, entre que aplico los sellos, etcétera, etcétera. Entonces, aun cuando llegue el certificado de manera correcta a la LADI, en el marco de la LADI, probablemente nos lo pueden rechazar o nos pueden hacer una verificación de origen. Entonces, sí debemos tener muy en cuenta que lo que estemos habilitando dentro de el anexo 3 básicamente sean las firmas, el sello y el nombre del funcionario que estará apareciendo tal cual en el certificado de origen que están invalidando. Con esta estrategia lo que está buscando la Secretaría de Economía es llegar mucho más rápido a las entidades federativas y a las empresas para recoger los certificados. Obviamente las empresas que no decidan o que decidan no acudir al Index por los certificados estarán en posibilidad de seguir con el procedimiento que tenemos aquí en la Dirección General de Comercio Exterior. Evidentemente, al tener un apoyo o un brazo adicional en el proceso, nos va a permitir a nosotros tener un mayor control de la relación de los certificados que se están emitiendo, tener la posibilidad de hacerlo mucho más expedito y de llegar con el certificado de origen lo más pronto posible a las oficinas del Estado, a efecto de que ustedes puedan realizar la exportación y tengan el documento que requieren. Es importante comentarles que, como les hemos venido diciendo en las últimas videoconferencias y en la misma lo mismo que comentamos en el último webinar que tuvimos con Index, es importante comentarles que
tratar de hacer el procedimiento de expedición de validación del certificado por lo menos 2 o 3 días antes de lo que actualmente estaban acostumbrados a hacerlo, a efecto de que este tiempo de impresión, sello, envío y entrega de las delegaciones no les afecte en su exportación, y una vez aun cuando ustedes necesiten el certificado, cuando sea necesario ya tener el certificado a la mano, ustedes ya lo puedan tener y hacer la exportación correspondiente. Esto es una de las estrategias que está trabajando la Secretaría de Economía de manera conjunta con el INDEX, como ya bien les comentaba, y esto es para el tema de los certificados que se vayan a emitir en el marco de la ALADI. Ahora, hay certificados de origen que actualmente también tenemos al amparo del TLQM y al amparo del acuerdo que traemos con Japón, que básicamente traemos 2 modalidades que creemos necesario explotar de tal manera que podamos reducir la necesidad de poder contar con un documento firmado y sellado por la Secretaría y la emisión y la ratificación del origen sea mucho más expedita. Les cuento. Actualmente el proceso de validación por autoridad se hace bajo 2 métodos. El primer método es el ya conocido con la emisión de certificados de origen, que es prácticamente el certificado que ustedes conocen, es el certificado con el sello y firma de la autoridad. El segundo proceso que básicamente tenemos también para la validación del origen, que también tiene la autoridad, es el famoso proceso de declaración de factura, de validación de origen a través de una declaración de factura. ¿Y cómo se hace este proceso? Este proceso es básicamente con una leyendita que está publicado en el Acuerdo de Reglas de Comercio Exterior, donde básicamente esa leyenda ustedes la imprimen, la colocan a mano, la ponen a máquina, como ustedes consideren, en su factura. Y esto les permite a ustedes validar el origen de la mercancía exportada sin necesidad de contar con un certificado de origen que emite y valida la autoridad. Evidentemente, para que ustedes puedan hacer esta declaración de factura, hay un registro o hay un número que nosotros otorgamos, que es el número de exportador autorizado, que muchas empresas que probablemente ya lo tengan, no me dejarán mentir, que básicamente es un registro que hacen una sola vez, es con un número que tramitan una sola vez de manera indefinida, porque el número de exportador autorizado no cuenta con vigencia definida, básicamente es una vigencia indefinida, y ustedes pueden realizar la exportación de la mercancía con una simple declaración en factura que debe de apegarse a lo establecido dentro de las decisiones o dentro del Tratado de Libre Comercio que tenemos con la Unión Europea, o en su caso en el Acuerdo de Complementación Económica que tenemos con Japón. ¿Qué es lo que se está buscando con esta herramienta que creemos también es demasiado eficiente y nos podría ayudar a simplificar los procesos de emisión de certificados? Estamos por publicar un criterio, como lo comentaba Juan Díaz al inicio o a la introducción de este webinar. Lo que estamos haciendo es, vamos a publicar en esta semana un criterio donde daremos a conocer los procedimientos que se deberán seguir para la emisión del número de exportador autorizado y cuáles serán las características que deberán de contar las empresas para poder emitir el número de exportador autorizado. Básicamente lo que va a hacer la Secretaría de Economía con este criterio es ampliar y evidentemente eliminar las diferentes barreras que existen o los diferentes criterios tan duros que existen para la emisión del exportador autorizado, de tal manera que podamos emitir el número de exportador autorizado a cualquier persona física y moral que pretenda realizar una exportación a Japón o que pretenda realizar una exportación a cualquiera de los países de la Unión Europea. ¿Esto en qué nos va a ayudar? Actualmente de manera diaria tenemos aproximadamente 250 certificados de origen, trámites de validación de certificados de origen, tanto con la Unión Europea como también con el Acuerdo de Japón. Y esto nos va a permitir a nosotros poder disminuir, eliminar la burocracia, es decir, eliminar el papel, poderles aperturar a ustedes esta posibilidad de una declaración de factura al emitirles un número de exportador autorizado,
y poder así disminuir los tiempos de respuesta para la emisión de los certificados. Es importante comentarles que, si bien es cierto, existe un número de exportador autorizado, pues la Secretaría de Economía, a cualquier persona física y moral que al día de hoy esté exportando a Japón, a la Unión Europea, la Secretaría de Economía va a estar publicando un listado con la relación de empresas que actualmente exportan, pero que adicional a ello estará indicando el número de el nombre de la empresa o la empresa como tal, con el número de exportador autorizado que le corresponda. La Secretaría estará notificando tanto a Japón como a la Unión Europea la emisión de los números de exportador autorizado, a efecto de que estos números de exportador autorizado puedan ser utilizados de manera inmediata y de que ustedes como exportadores no tengan que venir a hacer un trámite de registro de productos elegibles nuevamente, sino más bien a ese trámite de registro de productos elegibles que ya hicieron, básicamente se les va a asociar un número de exportador autorizado. Ustedes van a poder utilizar ese número de exportador autorizado en cualquier exportación, independientemente del tipo de mercancía que deseen exportar, salvo algunas excepciones que ahorita les comentaré, lo que va a suceder es que ya no van a tener que venir aquí a tramitar un certificado de origen para Europa o un certificado de origen para Japón. Hablando de Europa, me refiero tanto al TLQM como la AELC, que traemos, que son dos acuerdos comerciales que tenemos con los diferentes socios en la Unión Europea y con Japón, ¿no? Si bien es, como les comentaba, hay ciertas excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Pues básicamente únicamente cuando la mercancía que ustedes desean exportar esté sujeta a cupo, entonces ustedes seguirán tramitando el certificado de origen. Ahora, el trámite de certificado de origen con cupo se realiza en la delegación o subdelegación y el trámite se sigue realizando a través de la ventanilla única. Mismo caso para Japón, únicamente cuando se trate de ciertas mercancías sensibles que incluso ya están publicadas dentro del acuerdo de reglas, en ese momento estaremos en posibilidad de poder, salvo esas excepciones, las mercancías que están sujetas a cupo para la Unión Europea o la AELC y las mercancías que estén consideradas como sensibles dentro del tratado que tenemos con Japón, únicamente esas mercancías no van a poder hacer el uso del exportador autorizado, pero el resto de las mercancías va a poder utilizar el exportador autorizado. Ya no van a necesitar el trámite del certificado de origen en papel con sello y firma, y esto nos permitirá a nosotros como Secretaría eliminar este trámite burocrático que tenemos actualmente y que ustedes puedan realizar la exportación de una manera mucho más eficiente. Esto se añade evidentemente con los procesos que estamos teniendo con el INDEX y con el INDEX en particular para la emisión de los certificados de la LADI, a efecto de poder llegar con ustedes con el otro 50% de los certificados que se tramitan de manera diaria. Y con este procedimiento lo que nosotros estamos intentando hacer es simplificar los trámites de una manera mucho más rápida y con los elementos que actualmente tenemos a la mano, sin recurrir a procedimientos electrónicos, y que podemos hacer mano de ellos, que están dentro de los tratados, que México puede hacer y que unilateralmente México puede decidir los criterios para otorgar los exportadores autorizados. Por mi parte, esto sería todo. Estaríamos revisando el tema de preguntas y respuestas enfocadas precisamente a estos dos puntos para que ustedes puedan conocer los alcances de la medida. Muchas gracias. Muy bien, Irving, te agradezco. Como se dan cuenta, hemos trabajado de la mano Index Nacional con la Secretaría de Economía, con Irving y con Juan. Gracias, Irving, excelente tu exposición, tanto certificados de origen de ALADI como la cuestión de los exportadores autorizados, tanto para empresas como que exportan a Japón, TLQM y ALEC, ¿no? Bien, hay otro punto que quiero, antes de entrar a muchas respuestas. Estamos trabajando en la normatividad respecto de cómo solucionar el problema de las visitas para efectos de maquila, submaquila, las nuevas IMEX, las visitas de cambio de domicilio, y les podemos decir que vamos avanzando mucho. Va a haber elementos que les vamos a decir a futuro, como lo dijo Juan Díaz, ¿verdad? Exacto. Como es el hecho de intervención de notarios y corredores públicos para que determinen en modo, tiempo y lugar, mediante una acta, que efectivamente se da el proceso productivo, que la empresa se encuentra, como lo hacía antes la Secretaría de Economía. Y también la entrada, posteriormente, esto no es oficial, no lo tomen como oficial, pero se está trabajando en el sistema de numeración universal de datos, el DANS en inglés, DUNS, para la gente que lo habla aquí en español, que es un Data Universal Numbering System.
¿Qué quiere decir Sistema de Numeración Universal de Datos? Que es una certificación de empresas para efectos de que son empresas que son altamente confiables. Así es, ¿verdad? Es correcto. Y con ese número de registro, acompañado del acta, pues van a ser los requisitos necesarios para una visita que se lleve a cabo por parte de la Secretaría. Y estaremos adelante más información. Seguimos trabajando con la autoridad. Pasamos a preguntas y respuestas, son pocas las que quedan. Ya lo más era, a ver, vamos a pedirle que lo haga más grande. 1. Se elabora sustitución en cuanto a certificados de Uruguay, ya que en Bucen aún está habilitada para agregar la información por periodo. Por lo tanto, solo permite agregar datos de una pieza, costo modelo. Posteriormente se lleva a cabo en Economía, Delegación Local, la cual se autorizaba una solución con información sin mencionar por pieza. Ya finalmente presentado autorizado por periodo. En este caso, ¿se harán las soluciones en Index o solamente Index los va a dar directamente? Básicamente el Index los dará directamente. En este caso, en efecto, quien haya hecho esta pregunta, le comento lo siguiente. Sí hemos detectado particularidades justamente en la emisión de certificados, ciertas particularidades que tenemos con Uruguay, ciertas particularidades que tenemos con el AC55, que al final del día lo que estamos haciendo es resolverlas a través por correo electrónico, es decir, nosotros hacemos este procedimiento de emitir el certificado de manera correcta a través de un número emergente y será este el certificado que le estaremos enviando ya corregido a Index para que Index pueda firmarlo, sellarlo y que ustedes lo puedan recoger con ellos. O sea, esa sería la duda. Ahora, evidentemente, sí me gustaría que, aprovechando que están aquí nuestros compañeros de Index, que las empresas que tuvieran ciertos casos particulares se lo hicieran notar al Index en la delegación o en la entidad federativa que le corresponda para que la Secretaría de Economía de la Dirección General de Comercio Exterior pueda revisar estos casos y cuando el certificado le llegue a nuestros compañeros del Index ya para sello y firma, ya traigan todas estas especificaciones necesarias o estas modificaciones necesarias para que pueda ser entregado el certificado. Pues todas aquellas dudas con países como Uruguay o Brasil en el AC55 la vamos a recibir dentro del Comité Exterior y se hacemos llegar a ustedes para darles una respuesta de manera inmediata y que sea más personal. Exactamente, justamente. Casos prácticos. Casos muy particulares. Que estaban pendientes. La siguiente pregunta, creo que es la última, por favor. A ver, nuestro staff aquí, que está de lujo. Se han entregado certificados de origen incompletos en las delegaciones locales. ¿Qué procede con esos certificados que se emitieron y no llegaron? Bueno, una cosa es que estén emitidos y no llegaron y otra cosa es que estén incompletos, ¿no? Creo que se repartido en dos. A ver, son dos temas que hemos tenido. Nos han reportado, afortunadamente, han sido muy pocos casos. No voy a decir que no ha pasado. Sí hemos tenido casos en los que nos reportan las delegaciones, incluso la propia empresa nos llama por teléfono y nos indica que el certificado de origen está incompleto. Lo que les pido, por favor, es que manden el correo a dgc.origen@economia.gov.mx. A ver, otra vez porque estamos... Repito, el correo sería, necesitamos que manden, para estos casos de los certificados que les lleguen incompletos, que manden su correo electrónico a dgce.origen, repito, dgce.origen@economia.gov.mx, para que la persona que nos está apoyando a recabar todas estas problemáticas que tenemos con los certificados pueda resolver el tema y podamos volver a enviar los certificados a la delegación y puedan tener el certificado completo. Por favor. Les repito, han sido muy pocos los casos los que hemos tenido. No por ello, no voy a pecar de decir que no ha pasado. Sí ha pasado, hemos tenido casos, mismos que los estamos atendiendo por este medio. Si no les llega una respuesta de acuse de recibo, no se sientan no atendidos. Es un correo, y lo voy a decir abiertamente, que tenemos básicamente cerca de 400, 500 correos al día. Hay una persona permanentemente revisando ese correo electrónico, clasificando los correos, contestando los correos, identificando cuáles son las problemáticas y pasarla a la persona que me ayuda con el tema de origen para poder solventarlos y poder enviar el certificado completo a la brevedad. Ahora, también es importante comentarles que si el certificado es
realmente urgente que ustedes lo tengan en la mano y cuentan con una persona aquí en la Ciudad de México que los pueda recoger, en tanto tenemos esta comunicación y en tanto habilitamos al INDEX precisamente para que puedan entregarles los certificados, sería mucha de su ayuda que ustedes vinieran a recoger el certificado en la Dirección General de Comercio Exterior con su acuse y con el certificado incompleto, a efecto de que lo podamos entregar ya de manera correcta y que ustedes puedan realizar su exportación sin problema. Repito, si ustedes nos apoyan con tener si ustedes tienen una persona aquí en la Ciudad de México y puede acudir esa persona a resolver este problema en las oficinas de la Dirección General de Comercio Exterior, con todo gusto los atendemos, con todo gusto les entregamos el certificado, a efecto de que ya no tengan que enviar el correo electrónico. Si son personas que están o son empresas que están en el interior de la República, sí seguiremos esta mecánica de mandar el correo electrónico a efecto de que nosotros podamos identificar el caso, identificar el certificado, volver a imprimir el certificado completo y remitirlo a la delegación o subdelegación federal. Perfecto, pues excelente la información. Por último, digo una información de último minuto, estoy como los reporteros, ¿no? En cuanto al sistema de numeración universal de datos, los llamados DUNS o DANS, se señala que son gratuitos si los entregan en 30 días, si los requieren de 5 a 7 días hábiles, tendrán un costo, y ya si requieren urgente un certificado o un registro, es un número de registro, ¿no? Hay unos que valen más, la expedición servicios, pero se entregan de 24 a 48 horas. Así que no pueden decir de que es muy difícil conseguirlo, muchos corporativos lo tienen, eso junto al acta de notario y prácticamente estamos del otro lado, ¿no? Pues no sé si tengan alguna otra duda, preguntas, creo que no hay, ¿verdad? Staff, muchas gracias. Ari, Billy, Esther, ¿quién me falta? Acá me falta. Susi, a todos muchas gracias, también a Paulina, también a todo el staff que tenemos en Index, a sus compañeros también del grupo de comunicación. Yo me despido, el próximo webinar o la próxima TV Index, yo creo que lo haremos en el próximo mes, está pendiente los datos, ustedes díganme, pero yo sé cuál es, se los voy a decir, se llama Reglas Generales en Materia de Comercio Exterior, expedidas por el SAT, que hoy entraron en vigor. Así que ya sabes, Billy, van a entrar muchas preguntas y vamos a tener que invitar, yo creo que va a ser a Georgina Estrada Aguirre, ¿no? Lo más probable. Ya se las dije. Muchas gracias, que tengan una estupenda tarde. Hasta luego. Hasta luego.